Hola, soy Raquel. Hoy en Veganamente voy a hacer una receta que me encanta, que son los tomates verdes fritos. Para hacerla vamos a necesitar, sobre todo, unos tomates verdes o que estén poco maduros. Para el rebozado vamos a usar harina de maíz, harina de la que se usa para hacer las arepas, harina normal, se puede usar la de trigo normal, pero yo la voy a usar de trigo sarraceno. Vamos a usar en vez de huevo, el huevo que se hace con el lino triturado y agua, sal, pimentón y pimienta negra. Y para hacer la salsa que acompaña a esta receta vamos a usar mayonesa, yo la voy a usar de aguacate, por aquí os dejaré el enlace para que veáis cómo la preparo, cebolleta, que ya la tengo picada, un diente de ajo, un poco de apio, que también lo tengo picado, un poquitín de perejil, mostaza antigua, que es esta que viene con la forma, en granito, zumo de limón, ketchup, sal, pimentón, yo lo voy a usar picante, y pimienta negra, y creo que lo he dicho todo. Para hacer la salsa simplemente tenemos que poner todos los ingredientes en un vaso batidor y triturar. Ponemos la mayonesa, la cebolleta y el ajo picados, el apio, un poco de perejil, zumo de limón, la mostaza, el ketchup y el pimentón, sal al gusto, luego si no lo rectificamos, y pimienta negra. Y trituramos. Bueno, ya la tenemos, a mí me gusta que quede con trocitos, con tropezoncillos, no tiene que ser una salsa homogénea, pero bueno, si la preferís así. También os quería comentar que hay recetas en las que le ponen yogur. Yo no se lo voy a poner porque a mí me parece que así está bien, con bastante sabor, pero bueno, si queréis ponérselo sería usar yogur natural de soja y listo. Y ya tenemos la salsa lista. A mí me gusta que quede con esta textura, ya eso depende del gusto de cada una. Ahora vamos con el rebozado. Para hacerlo juntamos las dos harinas, el pimentón, la pimienta y sal. Y lo mezclamos bien. Hacemos los grumitos que se quedan del pimentón. Y bueno, cuando esté todo homogéneo ya la podemos usar. Y ahora vamos a preparar el falso huevo. Ya lo he usado en más recetas y ya os lo he explicado, pero bueno, os lo voy a explicar una vez más. Por cada huevo se usa una cucharada de lino molido con 3 cucharadas de agua. Para que se espese más rápido usamos agua caliente. Esto, como claro, ya lleva un ratito de reposo, se ha quedado muy espeso, así que simplemente es echarle agua hasta que tenga una consistencia pues como de huevo batido. Y es lo que vamos a usar para rebozar. ¿Veis? Queda como huevo batido. Y además le da una consistencia también muy crujiente a los rebozados, a mí me encanta. Y ahora simplemente cortamos el tomate, se puede cortar en gajos o en rodajas, como prefiráis. Las rodajas como de 1 centímetro más o menos. Ponemos sobre un poco de papel. Podría estar más verde el tomate, pero bueno, se me ha madurado un poco más de la cuenta desde que lo compré. Pero bueno, aguantará bien. Y ahora nada, simplemente los pasamos por la harina
bien. Las pasamos por el hilo. Y otra vez por harina. Y ahora las freímos en abundante aceite caliente. En cuanto se doren un poco por un lado, le damos la vuelta. Y ya las tenemos. Y este es el resultado. Veganízate. Y vamos a probarlo. Madre mía, me gustaría que la pudierais probar, está espectacular. Ya sé que son unos cuantos ingredientes, pero bueno, no os preocupéis porque ya sabéis que, como siempre, abajo en la descripción del vídeo os voy a dejar detalladas las cantidades y los ingredientes. También vais a encontrar los enlaces de mis redes para seguirme en mis redes sociales y el enlace para hacer la mayonesa de aguacate. Os dejaré el enlace para que veáis cómo se hace. Si os ha gustado la receta, que os va a gustar, dejadme un like, compartid con todo el mundo y suscribiros si no lo habéis hecho. Gracias por pasaros por mi canal y os espero en la próxima receta. ¡Chao!